todos y a todas, hoy vamos a ver cómo reparar estos auriculares del McDonald's. Evidentemente, si tus auriculares no son del McDonald's, da igual, sirve para prácticamente cualquier tipo de auricular que tenga conexión de jack 3,5 milímetros. Lo que pasa es que al poner en el título que son del McDonald's, pues oye, atrae visitas, al algoritmo de YouTube digamos que le gusta, pues así se va a quedar. Pero ya digo, realmente sirve para cualquier otro tipo de auricular, no hace falta que sean justo estos. Bien, ¿qué problema tiene? Pues vamos a verlo. Le voy a conectar una fuente de audio, en este caso es un dispositivo Bluetooth, el sonido lo tengo puesto en el móvil, no es magia, por si os lo estáis preguntando. A ver, ahí ha sonado un momento. Os voy a poner el micrófono cerca porque si no, no lo vais a escuchar. ¿Tienes algún bloqueador de publicidad activado? Si es así, por favor, desactívalo y recarga la página. Aquí según muevo esta pieza, ¿veis? Ahí empieza a sonar. ¿Lo suelto? Vaya, no suena. Aprieto, vuelve a sonar. Y puede estar así hasta que al final termine de partirse. Este problema es muy habitual en todo... Un momento. Ya se me olvidaba volver a ponerme el micrófono cerca, que si no, no me escuchéis bien. En fin, como os iba diciendo, este problema se puede presentar en cualquier auricular. Y cuantos más baratos son, pues más probabilidades hay de que se rompa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues los hilos de cobre, sí, digo bien, aquí son hilos, aquí no son venas, aquí son hilitos de cobre, con que haya un poquito de fricción, pues al final se rompe. La propietaria de estos auriculares se le ocurrió la maravillosa idea de hacer así, algo raro, ahora mismo no me sale porque tiene que estar tenso, pero bueno, estuve haciendo así un poco, le dije, estate quieta que al final se rompen, pues efectivamente se rompieron. Pero ya digo, aunque no hubiese hecho eso, realmente al mes o así se habrían roto igual. Todos este tipo de auriculares les pasa lo mismo, así que no pienses que es tu culpa ni nada parecido. Ya digo, están hechos para romperse. Bien, ¿cómo lo podemos arreglar? Pues hay varias formas. La más barata sería cortar la funda exterior, vamos a ver... Con cuidado, no os carguéis el conector, yo voy aquí pues como Pedro por su casa porque me da exactamente igual cargármelo, lo voy a cambiar entero. Lo he dicho, he partido un cacho, pero bueno, básicamente sería soltarlo de esta forma, cortar el cable, volver a pelarlo y soldárselo a estas conexiones de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este plástico te lo tienes que cargar sí o sí, y la única solución que habría pues sería ponerle una funda termorretráctil y ya está. Es una solución barata que no os la voy a mostrar tal cual, pero viendo este vídeo aprenderéis también a hacerla porque es simplemente soldar los cables en su terminal correcto. Pues nada, esta parte no vale, pero para nada. Además, bueno, iba a cortar aquí, no. El fallo está justo en esta parte, pero mejor cortar un poquito más, ya que esto pues es factible que esté debilitado por aquí el hilo de cobre. A ver qué tal pela este pelacables, os dejo por ahí su review por si os interesa. A ver. ¡Bien! Pues perfecto, para esto ha ido perfecto. ¡Hala! Los que sois suscriptores del canal ya veis otra función más que hace bien. A ver, ha quedado aquí bien peladito. Realmente no debería haberlo pelado todavía porque... Bueno, ahora tengo que ponerle el conector. ¿Y qué conector le voy a poner? Pues este que tengo aquí. Que, en fin, el conector vale más que los auriculares. Sí, vale más, lo que pasa es que tengo unos cuantos de estos y no me importa ponérselo. Además, este es estilo finito, prácticamente es del mismo tamaño que este de aquí. No parece que se lo hayamos puesto, ya que hay otros que son con chasis metálico, o plástico también, como estos que os estoy mostrando, pero en comparación con este, pues son enormes. En fin, la diferencia de tamaño es abismal. Claro, eso sí, estos de plástico pues son mucho más baratos que ese de ahí.
Por supuesto, abajo en la descripción pues tendréis los enlaces con la mayoría de cosas que aparecen en el vídeo. A ver, aquí, bueno, es que ya digo, había que haberle pasado antes el capuchón, pero tampoco hay mucho problema. Ya, pues nada, que se doblen un poquito más. ¿Qué más da? ¿No? ¿Qué más da que se doblen un poquillo más? Para hacer la unión tendremos que ponerle doble funda termorretráctil, ya que este conector no tiene ningún tipo de presilla para presionar el cable. Entonces, a nada que tiremos, pues se podrían partir los hilos, y con la funda termorretráctil pues conseguimos que se mantenga una unión relativamente fuerte. Por supuesto, los cortes que he hecho, como quedan feos, ¿veis? Este es el corte que viene de fábrica y este es el mío, pues mejor ponerlo hacia la parte de dentro que no se ve. Quedaría más o menos algo así. Luego cuando esté puesto pues se ve mejor. Vamos a pasarlo ya por el cable. Por supuesto, pasar las piezas lo más al fondo del cable que podáis, ya que estos hilos cuando los calentemos para poder soldarlos, pues ese calor podría hacer que la funda termorretráctil se contrayese y quedase inutilizable. Estos cables son muy finos. De hecho, son tan finos que ni siquiera llevan una funda protectora. Entonces, si no llevan una funda protectora, ¿cómo es que no se cortocircuitan? ¿Cómo es que sigue funcionando? Pues bien, lo que pasa es que utilizan un barniz, esta pintura azul, roja y dorada, que es lo que les da ese aislamiento. Para quitar esa pintura, ese barniz, hace falta lijarlos o quemarlos. Podéis quemarlos con un mechero, con el soldador, pasarle un papel de lija, un poco de todo. Yo el método que voy a utilizar va a ser poner estaño a unos 400 grados y quemarlo. Es la forma que tengo más práctica. Pero ya digo, el papel de lija es un coñazo y además puede pasar que no quede bien retirado el barniz, por lo que podría dar falsos contactos. Así que vamos allá, vamos a hacerlo. Por cierto, si veis que el humo se va hacia la izquierda es porque estoy utilizando el extractor de humos. A ver si lo puedo enseñar, bueno, más o menos, que os lo enseñé a hacer en otro vídeo, que por supuesto pues os dejo por ahí la tarjetita. Ya están los cables más o menos preparados y ahora lo que queda es saber cuál es cuál. Cuál es GND, cuál es canal izquierdo y cuál es canal derecho. ¿Hay un estándar? Pues no, aquí cada uno lo suelda como le da la gana. Así que tendremos que saber qué cable pertenece pues a cada canal. Lo normal es que el dorado sea GND. Ya he dicho, lo normal. Que sea o no, eso ya pues es otra cosa. Podrían poner el cable que les diese la gana y de hecho los auriculares ni siquiera indican left y right, es decir, no indican izquierda y derecha, por lo tanto, pues con que sepamos cuál es el cable común, realmente lo podríamos soldar. Luego ya otra cosa es que el cable caiga de una oreja o de otra, pero vamos. Yo por preferencia pues el cable lo suelo tener al lado izquierdo, así que este será el que yo asignaré como canal izquierdo. Para comprobar cuál es cada uno voy a utilizar un generador de frecuencias, vosotros pues no os hace falta tanto, con una pila de... Mira, ahí me está leyendo la resistencia, a ver... Aquí, frecuencia generador... Ahí se empieza a escuchar. Y en este caso, el rojo con el verde son el canal izquierdo. Y si yo conecto... Pero claro, ¿cuál es el común? Bueno, verde no es azul, perdón, que me he equivocado de color. Bueno, pues lo que os decía. En este caso, el azul es común. El dorado es el canal derecho y el rojo el canal izquierdo. Por eso mismo, ya digo, no hay un código de color que respeten, por lo tanto, pues puede ser lo que le dé la gana aquí a cada uno. Esta chapita de aquí, la chapita externa, es el chasis, es decir, es GND. Luego, el que está más hacia adentro, es decir, este que es tan largo, sería el canal derecho. Y el que está aquí en la puntita es el canal izquierdo. Así que ahora que ya sabéis cómo identificar
qué cable va con cada terminal, pues vamos a soldarlo. El primero va a ser el GND. Tal y como veis está ahí la parte prestañada y de hecho quizás debería haberlo dejado el cable un poquito más corto, pero en fin, vamos a ver qué tal queda. Para soldar esto voy a utilizar una punta redonda, fina, y tener en cuenta que es necesario que la temperatura esté bastante elevada. Ahora mismo la tengo casi a 400 grados, ya que disipa mucha temperatura el chasis de esta pieza y cuanto más rato lo tengamos, más vamos a fundir el plástico. Por eso hace falta que alcance la temperatura de fusión muy rápido para poder quitar el soldador antes y así que se enfríe antes y no estar ahí sobrecalentándolo. Si la temperatura del soldador es baja, al final recalientas el plástico y lo fundes y en fin, no queda muy bien y puede quedar mal. Y aquí, bueno, lo suyo es calentar primero esta parte, pero ya digo, como lo dejemos mucho rato, mirad, hasta se ha salido. Ahora ya llegaría el momento de ponerle la funda termorretráctil. Lo recomendable es probarlo antes, pero ¿sabéis qué pasa? Que si yo conecto esta pieza, vamos a echar la cámara para atrás, si yo conecto esta pieza aquí, luego al hacer fuerza podría ser que arrancase los cables o que me costase sacarlo, pero bueno, aquí como hay bastante espacio no hay problema, sí, lo puedo sacar bien, aunque bueno, una vez que ya estaba puesto, pues complicado. Ya están funcionando, así que ahora lo que toca es cerrar el conector. Por cierto, ¿os interesa el cacharrito este? Dejádmelo en los comentarios si queréis que le haga una review. Bueno, quizás se la haga, pero si me lo dejáis en los comentarios, pues quizás me animo y la hago antes de lo que tenía pensado. La primera funda termorretráctil que pondremos será la más grande y luego la más pequeñita. A ver, cuesta un poquillo ponerla. A ver, ahí. Tiene que quedar ahí bien. Y ahora con la pistola de aire caliente o con un mechero. Si utilizáis la pistola de aire caliente, las probabilidades de quemar la funda termorretráctil son prácticamente nulas. Si utilizáis un mechero, las probabilidades de que se quemen son muy altas. Y así es como ha quedado. Es cierto que la funda termorretráctil se le podría poner otra capa de un tubo un poquito más grueso, pero en fin, es lo malo que una vez puesta pues ya no se puede volver a colocar. Sí se le podría añadir quizás un poquito de silicona a esta parte interna, pero en fin, ahí ha quedado ya bien. En caso de que se vuelva a romper, pues es tan sencillo como volver a cortar y limpiarle las soldaduras, porque sí, los cables se van a volver a romper. La única solución que sería realmente óptima sería cambiar este cable tan malo que llevan y ponerle un cable en condiciones, pero entonces no, desde luego para unos auriculares de este tipo no merece la pena. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Si es así, dar like, comentar si tenéis cualquier duda y nos vemos en el próximo vídeo.